Nuestro Dios los bendiga, apreciados hermanos, querida familia. El Todopoderoso siempre siga guiando nuestro ser completo para vida eterna. Es bueno poder tener una vez más esta preciosa oportunidad de estudiar la palabra de nuestro Dios a través de nuestro folleto de la lección de escuela sabática, con el título de este trimestre, en estos últimos días, el mensaje de Hebreos. Sin lugar a dudas, cada uno de los temas que hasta aquí hemos ido explorando nos muestra que Dios, en su infinito amor, siempre ha tenido un plan de redimirnos a nosotros y salvarnos una vez que el ser humano cayó en pecado. Quiero invitarte a que puedas compartir este video con tus seres amados, con tus seres queridos, que puedas suscribirte a este canal si aún no estás suscrito y también puedas darle allí un like. Si quieres también escribir algunos comentarios, algún pedido de oración, algún agradecimiento, con mucho gusto estaremos teniéndolo presente. Muy bien, la lección de esta semana lleva por título Jesús, nuestro hermano fiel. De tal modo que vamos a analizar a Jesús en una perspectiva de alguien que quiere acercarse hacia nosotros y nos une a esa esfera de familia. Y hay muchos textos que vamos a analizar, pero antes vamos a orar y conversar con Dios a través de la oración. Padre querido, muchas gracias te damos por tus bendiciones. Gracias, eterno Dios, por todas tus misericordias, por la vida que nos concedes. Bendice, querido Padre, a cada uno de nuestros hermanos, a nuestros amigos, que al meditar a la luz de tu santa palabra en este tema de Hebreos, podamos una vez más comprender que tenemos a un Jesús todopoderoso que nos une a esa familia celestial para vida eterna. Sé con nosotros, querido Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, cuando nosotros vamos analizando la palabra de nuestro Dios, encontramos diversas formas como Dios se relaciona con Jesús y cómo Jesús se relaciona con nosotros. Jesús siempre es un ente mediador. Jesús es Dios, Él es el ser, Él es divino. Vamos a ver que también es hombre, por supuesto que sí. Sin embargo, en el enfoque inicial, quiero mostrar que Jesús actúa siempre como un mediador, como un intercesor. Es Jesús esa escalera que nos permite de llegar nosotros de la tierra hacia el cielo, hacia nuestro Padre Celestial. Vimos que Él es el resplandor de la gloria de Dios. El Padre le dice, mi hijo eres tú. Y Dios nos dice, y Jesús nos dice a nosotros, y ustedes son mis hermanos. Es interesante la manera, la dinámica, cómo toma la lección de esta semana. Bueno, comienza con el hermano como redentor. Para esto nos relata acerca de qué, nos menciona primeramente una pregunta donde nos dice, ¿quién podría redimir a una persona que había perdido su propiedad o su libertad a causa de la pobreza? Había dos formatos básicos, dos formas. Uno, si una persona por causa de la pobreza vendía su propiedad, incluso su vida misma, había un tiempo del año sabático. Esto lo conocen como el año del jubileo. Un año sabático es cada 50 años. En ese entonces, toda persona que haya vendido propiedades, haya estado como esclavo, le eran devuelto a la persona que estaría en el estado de pobreza, que haya dejado sus posesiones, haya vendido su propia vida como esclavo. Todo eso vuelve a ser un hombre libre y con propiedades. 50 años tenían que esperar. Para algunos parecía mucho tiempo esto. Entonces había otro formato, el número 2. Y esta nosotros la relatamos leyendo la Biblia en el libro de Levítico, capítulo número 25, verso 25 al 27, y el mismo capítulo número 25, verso 47 al 49. Leamos lo que dice el 47 al 49 de Levíticos y de qué manera poder comprender mejor la manera como actuaban estos. Dice la palabra de Dios allí en el capítulo 25, 47 al 49. Si el forastero o el extranjero que está contigo se enriquece y tu hermano que está junto a él empobrece, y se vende al forastero o extranjero que está contigo o a alguno de la familia del extranjero, después que se haya vendido podrá ser rescatado
uno de sus hermanos lo rescatará, o su tío, o el hijo de su tío lo rescatará, o un pariente cercano de su familia lo rescatará, o si sus medios alcanzan, pues él mismo se rescatará. De tal modo que nos muestra la manera como actuaban una persona que había perdido su propiedad, incluso su vida misma. Y la segunda forma es por medio de un pariente cercano que actuaba como un medio intercesor, pagaba por aquella persona y finalmente aquella persona y sus propiedades volvían a él mismo. Esto únicamente podría hacerlo un pariente. El más cercano es el que tiene mayor ventaja. Y si él no toma eso y dice no, el que le sigue. Y así consecutivamente una familia. Bueno, ¿qué tiene que ver esto a la luz de Jesús y de lo que menciona Hebreos? Bueno, leyendo el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14 al 16, nos dice de esta manera: así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a los descendientes de Abraham. La Biblia menciona en estos 3 versículos leídos que nosotros estábamos en un estado de esclavos hacia el diablo. Estábamos dominados por el Señor del imperio de la muerte, Satanás. Mas Jesús vino como un fiador de nuestra vida. Jesús vino como un redentor. Jesús adoptó la naturaleza humana, se hizo carne, así como nosotros, para redimirnos, para comprarnos de la esclavitud del pecado. Y la siguiente parte de la lección nos habla acerca de no se avergüenza de llamarnos hermanos, que está conectado con la primera parte, porque allí mismo en el capítulo número 2 podemos nosotros encontrar la palabra de nuestro Dios en el versículo 11, donde dice: porque el que santifica y los que son santificados de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Esto hablando de Jesús en relación hacia nosotros. Qué precioso saber esta maravilla, puesto que Jesús nos dice a nosotros que somos sus hermanos y no se avergüenza. Es aquel pariente cercano nuestro, un hermano que nos entra en esa esfera de familia para decir: yo te voy a restaurar, yo te voy a librar. Nosotros, cuando analizamos la historia de uno de los personajes de la Biblia, de hecho uno de los personajes más fecundos del Antiguo Testamento, este fue llamado Moisés, se le conoce como el hijo de la hija de Faraón. Bueno, el libro de Hebreos, capítulo 11, verso 24 al 26, dice de esta manera: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, prefiriendo ser maltratado con el pueblo de Dios antes que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en la recompensa. ¿Te imaginas lo que significó para Moisés ser llamado hijo de la hija de Faraón? ¡Qué alto honor y privilegio! Hablar de los egipcios es un tema muy amplio y muy profundo y con mucha riqueza. Y el más alto visir, gobernante, líder, rey es el faraón. Y Moisés, dice la palabra inspirada, que era el favorito de Faraón. De hecho, el libro de Patriarcas y Profetas, la página 250, dice que el NG de White menciona que Moisés era el favorito del ejército egipcio y el faraón había decidido hacer de su nieto adoptivo el futuro
sucesor del trono, el futuro rey y faraón. Moisés abandonó toda esta pompa, toda esta gloria, todo este poder, todo este honor para identificarse con su pueblo, los israelitas, una nación sin educación, una nación sin muchos conocimientos, mucho menos poder porque estaban esclavos. Y Moisés dejó todo esto de su poder y su gloria, enseñado en letras, etcétera, para venir a identificarse con su pueblo. De la misma manera, nosotros reconocemos que Dios dejó toda su gloria, toda su soberanía, su poder, y vino a este mundo para ser hombre, sufrir, vamos a verlo un poco más adelante, pasar situaciones adversas por amor hacia nosotros. Ese es el tierno amor de nuestro Dios. Qué interesante es notar que la misma lección, siguiendo el mismo hilo del día a día, nos muestra que muchos hebreos comenzaron a avergonzarse de Cristo Jesús, de los vituperios de Cristo Jesús. Bueno, así es como podemos nosotros leer en el libro de Hebreos, capítulo número 6, verso número 6, donde dice: y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndolo a la burla. Muchos estaban exponiendo a Jesús a la vergüenza pública. Es cierto, ellos pasaron por persecución, pasaron por rechazo, sufrimiento, maltrato, y ellos ahora, por causa de Cristo Jesús, en vez de darle gloria y honor, estaban dando una vergüenza pública a Jesús. Estaban dando esa deshonra a Jesús. No podría ser posible. Ellos debieran mostrar que Jesús es el soberano, el Dios, que su vigor como persona y como hebreo siga avanzando en el camino de la salvación, firme como la brújula al polo. Dios quiere que reconozcamos a Él como nuestro Dios, como un redentor. Romanos dice: no me avergüenzo del evangelio. La palabra evangelio viene del griego evangelion, que significa las buenas nuevas de salvación. ¿Y qué mejor nueva de salvación? ¿Qué mejor que el personaje principal del evangelion es Jesús? No me avergüenzo, no tengamos vergüenza de compartir de Jesús hacia otras personas. No tengamos vergüenza si por causa de Él pasamos sufrimientos y decir: no, por causa de Él paso sufrimientos, entonces no. Cuidado, porque al hacer esto es hacer pasar vergüenza pública a nuestro Jesús, porque nuestra vida no está testificando que somos fieles cristianos. Mucho cuidado en ese aspecto, querido hermano, preciada hermana. Luego la lección nos enfatiza acerca de la carne y sangre como nosotros. ¿Qué tiene que ver este asunto? Bueno, vamos a leer algunos versículos rápidamente, siempre en el libro de Hebreos. Vamos a ir al capítulo número 2, versículo 9, donde dice: pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra, a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios experimentada la muerte por todos. Versículo 14 hasta el versículo 16. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Nosotros encontramos algunos aspectos interesantes de la manera como se entiende el tema de carne y sangre como nosotros. Jesús se hizo carne, así como nosotros, se hizo sangre, es decir, se hizo humano, así como nosotros. Nuestra lucha, dice Efesios capítulo 6, no es contra principados, no es contra el ser humano aquí, contra contra el hermano, el vecino. No, nuestra lucha mayor es contra los principados y las potestades del mal, con el mismo enemigo. Jesús estaba en el mismo estado que nosotros, en su naturaleza
de ser humano. La lección presenta en el libro de Hebreos, capítulo número 2, versículo 17, que Jesús era humano. Versículo 17 leemos: por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del mundo. Jesús se hizo realmente humano. Él fue ser humano, completamente humano. Pasó por situaciones que nosotros atravesamos, pruebas que nosotros enfrentamos. Ahora, ¿con qué diferencias de la naturaleza humana relacionan estos pasajes la expresión de carne y sangre, volviendo a lo mencionado? Y podemos encontrar nosotros, por ejemplo, eso tiene que ver con esa falta de conocimiento, característica de alguien que es de carne, hueso, de sangre. Tiene una condición humana y es muy frágil, es muy débil. También podemos nosotros entender que alguien que es de carne, de hueso, de sangre allí, está subyugado a lo que es la muerte. Y así podemos ir analizando muchos más temas donde Jesús pasó por todas esas situaciones. Es decir, él bien pudo haber caído en todas esas situaciones. La muerte fue uno de los temas y en su momento Jesús murió, pero obtuvo la victoria, pero murió, porque así como ser humano uno muere. Ahora, ¿tenía un propósito su muerte? Por supuesto que sí. Sin embargo, Hebreos también afirma que Jesús, aparte de que es ser humano, completamente ser humano, que se encarnó, de ser Dios, se encarnó, también nos muestra algunas diferencias de manera especial con respecto al pecado, puesto que el libro de Hebreos 4:15 dice que no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino que uno que fue tentado en todo, pero según nuestra semejanza, mas sin pecado. Ese es Jesús, aquel ser humano que se caracterizó de manera diferente hacia nosotros en relación al pecado, porque Él no cometió pecado. Uno. Número 2 es lo que nos dice Hebreos capítulo 7, versículo 26, que su naturaleza humana de Jesús era santa, sin mancha, inocente y apartado de los pecadores. Un perfecto sacrificio para nosotros no caer en la consecuencia del pecado, que es muerte. Porque si Jesús hubiese caído en el pecado, no sería entonces un fiador, un mediador adecuado. Tendría que ser otro, pero Jesús no. Jesús fue un perfecto mediador, un perfecto fiador por nosotros, para nosotros obtener la vida eterna. Jesús finalmente ha derrotado a Satanás en la cruz del Calvario cuando Él dijo: consumado es. Y definitivamente y para siempre será esto en el juicio final después del milenio. Ahora, también la lección nos enfatiza relacionado a que Jesús fue perfeccionado a través de sufrimientos. A mí me llamó mucho la atención este punto, ya que los sufrimientos de Jesús fueron los medios para salvarnos. ¿Cómo es esto? Bueno, la lección presenta 3 puntos claves. Hebreos capítulo 2, versículo 10 nos habla de que Jesús fue perfeccionado mediante los sufrimientos para convertirse en el capitán de nuestra salvación. Textualmente leo: convenía a aquel por cuya causa existen todas las cosas y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionará por medio de las aflicciones al autor de la salvación. ¿Quién es? Jesús, perfeccionado por los sufrimientos, por esas situaciones que Él atravesó para poder alcanzar esa perfección en el contexto y en el marco de la salvación. Porque Jesús, como ser divino, es perfecto. Como ser humano, perfeccionó a través de los sufrimientos para nosotros alcanzar la salvación. Jesús aprendió la obediencia a través de los sufrimientos. Cuando leí esta parte me llamó mucho la atención y tenía que leer en un escrito para confirmar este concepto de la lección. Y esto lo encontramos en el libro de Hebreos capítulo 5 versículo 8, donde dice:
Y aunque era hijo, a través del sufrimiento aprendió lo que es la obediencia. ¿Cómo es esto? Bueno, Jesús no es que pasa de un estado de ser desobediente a un estado de desobediencia, no. Jesús pasa de un estado de ser el Dios todopoderoso, el creador, el eterno, el omnipresente, el omnipotente, el omnisapiente, el omnisciente, y así podemos ir enfocando más acerca de Dios. Pasó de todo esa gloria y poder y vino a este mundo para sufrir, para tomar nuestro lugar, y por tanto Jesús se hizo sumiso y aprendió a ser obediente a los planes de nuestro Dios. Padre, si tú quieres, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad, sino que se haga tu voluntad. ¿Por qué Jesús aprendió a la obediencia en el marco del sufrimiento que él pasó en el contexto de la salvación? Puesto que Jesús siempre él fue obedecido como Dios. Él decía, bueno, hagamos esto, y los ángeles decían, bueno, vayamos a hacer, con amor, pero lo hacían. Pero Jesús ahora como ser humano aprendió esto por amor a través del sufrimiento. Luego la lección nos enfatiza que los sufrimientos también revelaron que Jesús era aquel sumo sacerdote perfecto, un claro intercesor. Bueno, Hebreos capítulo número 2, versos 17 y 18 dice, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo, pues en cuanto él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Los sufrimientos no hicieron que Jesús fuera más misericordioso. Al contrario, fue la misericordia de Jesús lo que hizo que él se ofreciera para morir en lugar de mí, en lugar de ti, para nosotros alcanzar lo que es la salvación. Los sufrimientos que el Cristo pasó, entonces ayudó a encontrar esa perfección de obediencia. Esos sufrimientos que pasó le dio entonces esa plaza abierta para ser el perfecto sumo sacerdote de nuestra vida. Por esa razón, querido hermano, no tenemos un sumo sacerdote el cual no pueda compadecerse de nuestros sufrimientos, que de alguien que no pueda entender, como Job una vez dijo, Señor, tú no me entiendes porque tú eres Dios. A ver, ser humano. No, hermano querido, Dios nos comprende porque Él fue ser humano. Jesús nos entiende perfectamente y Él nos dio un modelo, nos dio un ejemplo. Nuestro hermano nos dio un modelo a seguir para decirnos que sí se puede obtener victoria. Hebreos capítulo número 12, verso 1 al 4 nos dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar, pues aún no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Él es el autor y consumador de la fe. La palabra autor viene del griego archegos, que significa el autor, que significa el iniciador, que en otras palabras puede ser el pionero, Bueno, voy a continuar mencionando esto, pero quiero leer un texto más en el capítulo número 6, versículo 20, donde usa otra frase para Jesús. Dice, donde Jesús entró por nosotros como precursor.
Es decir, como alguien que está delante nuestro, es alguien que nos marca el camino, nos dice, yo pude, lo logré. Estoy alegorizando, tú también puedes. No desistas, no desanimes. He dejado un modelo. Pablo va a decir en otros textos y en otros libros de la Biblia, imitad a Cristo. Imitemos a Cristo Jesús, el modelo perfecto a seguir. Y para eso Él nos da ese poder de ser llamados hijos de Dios. ¡Qué maravilla! Acá también se le dio la oportunidad de ser llamado hijo de Dios, pero no, él prefirió ser hijo de Tiglat-Pileser. En el contexto mencionado de Isaías y el libro de Segunda de Reyes 16, una historia donde Acaz no eligió ir en el camino de la salvación, en el camino de nuestro Dios, ni llamarse hijo de Dios, sino él mismo envió una carta a Tiglat-Pileser por medio de sus mensajeros y le dijo, rey Asiria, yo soy tu siervo y tu hijo. Interesante, Segunda de Reyes 16:7. Hoy Dios quiere que nosotros pongamos nuestra confianza en Dios, así como en su momento Jesús puso su confianza en su Padre. La promesa de que los enemigos estarán bajo los pies de nosotros es real mientras nuestra vida esté conectado con los asuntos espirituales. Jesús es el único que puede ser nuestro ejemplo y un modelo para nosotros, para vivir de manera correcta ante nuestro Dios. El libro de Deseo a todas las gentes, la página 619 dice, en su vida y sus lecciones, Cristo dio un ejemplo perfecto del ministerio abnegado que tiene su origen en Dios. Dios no vive para sí. Al crear el mundo y al sostener todas las cosas, está sirviendo constantemente a nosotros. Él hace salir su sol sobre malos y buenos, hace llover sobre justos e injustos. Este ideal del ministerio fue confiado por Dios a su Hijo. Jesús fue dado para que estuviese a la cabeza de la humanidad, como el precursor, como alguien que salió victorioso, con el fin de que por su ejemplo pudiese enseñar lo que significa servir. Toda su vida fue regida por una ley de servicio, sirvió a todos, ministró a todos. Ese es nuestro amado Jesús, alguien que se identifica con nosotros como un hermano, y como un tal pariente que nos libra y nos compró de la esclavitud del pecado con su muerte, despojándose de toda su gloria y su pompa. Y Él nos dice, tú también puedes, sígueme. Un día Jesús llamó a Mateo y le dijo, Mateo, ven y sígueme. Y dice, inmediatamente Mateo se levantó y lo siguió. También esta es nuestra oportunidad de decir, Señor, no soy perfecto, no soy justo. Tengo, Señor, debilidades. Mis pensamientos son inicuos. Mis acciones no testifican de ser tu hijo. Pero, Señor, transfórmame. Dame un espíritu recto. Dame un corazón conforme tu voluntad. ¿Quieres también tú decir esto a nuestro Dios, esta oportunidad? ¿Quieres también tú expresar este sentido de que nuestro Dios, el Todopoderoso, te pueda guiar en el camino de la salvación? Jesús entró como precursor para vida eterna. También nosotros tenemos que ir en ese mismo sendero que Dios nos lo ha dejado. No te desanimes, no te desalientes. Si por causa de Cristo pasas sufrimientos, no encuentras un trabajo adecuado porque tienes que estar los sábados firme y fiel a nuestro Dios y poder tal vez ganar mucho más dinero, poder tener mejores posesiones y mejores cosas, y por causa de esto, porque el sábado tú tienes que estar fiel a nuestro Dios, y por causa de Cristo Jesús no tienes todas esas cosas, vanidades de la vida, alégrate y gózate en el Señor, porque tus riquezas las estás armando para vida eterna. No te olvides. Dios te bendiga en gran medida. Nos vemos en nuestro próximo comentario de la lección de Escuela
sabática. Maranata, Cristo viene pronto.